Bienvenido a la Masterclass Gánale a la ansiedad. Te he preparado con mucho cariño 5 perlas, tiempos modernos, el estrés y la salud, qué ansiedad, el cuerpo lo sabe y finalmente respira, respira, respira. ¿Preparado? Te voy a ofrecer 3 herramientas y una de regalo y algunos otros tips para ganarle a la ansiedad. Vamos entonces con tiempos modernos. Esta es la primera de 5 perlas. ¿Qué vas a descubrir en tiempos modernos? Vas a descubrir qué es la respuesta al estrés. Vas a descubrir cómo se manifiesta. ¿Por qué será importante la respuesta al estrés? Y finalmente, ¿por qué es perjudicial? Estrés. Es una palabra que se oye muy frecuentemente, pero ¿sabes realmente qué es el estrés? Hemos oído decir, tiene mucho estrés, es necesario reducir el estrés de la vida diaria, la gente se enferma por estrés, peleó conmigo porque estaba estresado, estoy muy estresado, pero ¿qué es el estrés? El estrés es una situación que se da cuando se relaciona el individuo con su entorno. En esa interacción hay un cambio en el entorno que hace que el individuo genere una respuesta. Esta respuesta es la que se ha denominado respuesta al estrés. Entonces, en humanos hablamos de estrés psicológico, porque estrés es un término que originalmente viene de la metalurgia y se refiere a la tensión sobre un material. Pero hablando de humanos, lo que nos interesa es el estrés psicológico. El estrés psicológico es entonces una situación que se da cuando el individuo se relaciona con su entorno y en esta relación ocurre un cambio que es evaluado como amenazante por el individuo y que él percibe que desborda sus recursos, es decir, que pone en peligro su bienestar. Eso es estrés psicológico. El estrés ha sido objeto de múltiples áreas de investigación. La fisiología, la medicina, neuroquímica, neurofisiología, psiquiatría, psicología, sociología han tenido que ver con la respuesta al estrés. Y lo que te voy a describir ahora es lo que se ha llamado la reacción al estrés. La reacción al estrés, o el término estrés, fue originalmente propuesto por Hans Selye, que fue un médico austrohúngaro. Él la propone en 1935 y dice que la respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda que sobre él se ejerce es estrés. Hans Selye estudiaba el efecto de situaciones crónicas sobre animales de experimentación. ¿Qué situaciones? Situaciones que eran estresantes. Por ejemplo, un animal fracturado o un animal sometido a alguna operación, animales que no podían, a los que no se les permitía dormir. Pasaban muchos días en esta situación y Hans Selye observaba la reacción que tenían. ¿Qué fue lo que vio? Que independientemente de cuál fuera la razón del estrés, el modelo de estrés, la respuesta tenía ciertas características comunes. Y entonces describió la respuesta al estrés crónico. ¿Qué observó él? Que los animales presentaban úlceras gástricas, que además presentaban trastornos de tensión y aumento del nivel de cortisol. Por otro lado, años antes, el doctor Walter Cannon había estudiado los efectos inmediatos del trauma físico y había descrito que la adrenalina estaba involucrada en mediar esos cambios que ocurrían de inmediato. ¿Qué cambios trae el trauma físico? Aumento de la tensión arterial, cambios en la respiración y la preparación del individuo para una respuesta que se denomina luchar o volar. Entonces, tenemos que un individuo está inmerso en un entorno y en ese entorno ocurre
un cambio que afecta al individuo. Esto detona una respuesta que, en caso de ser adecuada, actúa sobre el estresor y detiene la cascada. ¿Qué ocurre si esta respuesta es inadecuada? Que el sistema se perpetúa y se puede causar enfermedad. Y esa es la razón por la cual el estrés es perjudicial. El estrés tiene distintas fases. En primer lugar, hay una fase de alarma, cuando el estrés es de breve duración. Cuando el estrés se prolonga en el tiempo o se repite, entramos en la fase de resistencia. Y finalmente, si es muy prolongado, va a generar daño en los sistemas y es la fase de agotamiento. ¿Quieres ver un poco más en detalle esto? Vamos entonces. La fase de alarma, como mencionaba, se activa en los primeros segundos. Es mediada por adrenalina y noradrenalina. Es la fase estudiada por Hans Selye. Es mediada por el sistema nervioso y prepara al organismo para la actividad muscular. ¿Cómo lo prepara? Aumenta la frecuencia cardíaca, modifica la frecuencia respiratoria, hace que la sangre se redistribuya para que los músculos estén mejor irrigados y el organismo pueda estar más rápido preparado para correr, y altera funciones mentales para que podamos recordar esta situación de estrés y en caso de estar en una situación similar, tengamos ya un banco de información para actuar de una forma que sea más favorable, que nos lleve a una salida adecuada de la situación estresante. El estrés agudo exige del organismo una respuesta intensa y de muy breve duración. Por ejemplo, vas manejando, todo parece estar bien y de pronto ocurre algo. Cuando ocurre ese sobresalto, el organismo libera adrenalina y noradrenalina, aumentan la frecuencia cardíaca, se detonan todos los sistemas de alarma y si no pasa nada más, ya un organismo sano regresa a su condición basal. También observamos estrés agudo cuando nos estamos preparando para hacer algo que requiere nuestro máximo rendimiento. En ese caso, el organismo se prepara, ejecuta la acción y después regresa a su estado basal. Ahora, ¿qué pasa si el estrés no es resuelto? O si se mantiene en el tiempo o si se repite continuamente. Entramos en la fase de resistencia. La fase de resistencia entonces ocurre cuando el estresor es prolongado o repetido y entonces es mediada por cortisol y genera una respuesta frente a este estresor. ¿Cuál es el problema? Que el cortisol va a generar cambios en otros sistemas. Estos cambios y el efecto en otros sistemas los vamos a ver en la próxima perla. El estrés subacudo entonces implica una respuesta moderada durante un mayor tiempo. Tenemos aquí un ejemplo, estamos en una tranca, no se mueve, hay que llegar pronto, no hay nada que podamos hacer. Durante las horas que dure esta situación, el cuerpo va a estar sometido al influjo de cortisol y vamos a estar con todos los sistemas prestos para una lucha que en teoría pone en peligro la vida. Pero esta tranca en realidad no pone en peligro la vida, ¿verdad? Ya vamos a ver algo de eso. El estrés subagudo entonces se genera a lo largo de mayor cantidad de tiempo y va generando cambios en otros sistemas. Puede ocurrir que el estrés subagudo se pueda resolver. O que continúe. ¿Y qué pasa entonces si continúa? Que entramos en la fase de agotamiento. En la fase de agotamiento, el organismo ya no puede seguir manteniendo el nivel de alarma. Esta fase también es mediada por cortisol e implica que ya los sistemas no pueden rendir a este mismo nivel. Es una respuesta entonces por un tiempo muy prolongado. Imagina esta situación. El organismo está trabajando al máximo permanentemente.
El jefe, que es el cortisol, llega y ordena que los sistemas funcionen aún más rápido, que es necesario porque hay un peligro afuera. Es necesario, rápido. Los sistemas pueden hacer su máximo esfuerzo, pero va a llegar un momento en el que finalmente se van a agotar. Y cuando esto ocurre, simplemente ocurre la enfermedad. Y eso es el estrés crónico. El estrés crónico es entonces el que realmente nos debe preocupar porque puede conllevar a enfermedad en diversas áreas. Sin embargo, visto todo este escenario, ¿por qué existe el estrés? ¿Por qué será importante el estrés? Resulta que inclusive en el humano existe una cantidad óptima de estrés, que es lo que se denomina estrés o estrés productivo. Ahora, si esa cantidad de estrés es mayor, entramos al disestrés o estrés destructivo. El estrés es una respuesta funcional, natural, que ocurre en el reino animal y también está descrito en plantas, por supuesto, con sus diferencias. Tierkes y Dodson describieron esto que les mencionaba de la cantidad óptima de estrés. Cuando un humano está en ausencia total de estrés, tiene un muy bajo rendimiento. Cuando hay un estrés moderado, el rendimiento es óptimo. A medida que aumenta más el estrés, ya empieza a decaer el rendimiento. Por eso entonces es necesario, así sea una mínima cantidad de estrés, una cantidad óptima de estrés, para que tengamos motivación, haya un rendimiento y tengamos la posibilidad de cumplir metas, de satisfacer nuestras necesidades y de tener alguna actividad. Ahora, ¿por qué es perjudicial el estrés? Porque puede generar síntomas físicos, síntomas intelectuales y síntomas de comportamiento y emocionales. Pero esto lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima perla. Originalmente la respuesta al estrés permite que el organismo actúe ante situaciones que conllevan peligro de muerte. Imaginemos una situación en la que estos dos animales están tranquilos. La gacela está tranquilamente por allí. Llega el guepardo y ve que ahí hay potencialmente comida. Es una situación de vida o muerte para el guepardo. Cuando la gacela nota la presencia del guepardo, también es una situación de vida o muerte. O corre o es el almuerzo. Rápidamente en los dos animales se genera la respuesta al estrés. Uno corre para salvar su vida, el otro corre para alimentarse y salvar su vida. ¿Qué puede ocurrir? Depende de quién gane. Si gana el guepardo, bueno, después de alimentarse, entrará nuevamente en fase de reposo. Si gana la gacela, el guepardo se dará por vencido en un momento y regresará a fase de reposo. Será para la próxima. La gacela, por su lado, dirá, ¡uf! Me salvé. Y entonces entra nuevamente a fase de reposo. ¿Qué ocurre en el humano? En nuestros tiempos modernos, esa respuesta que originalmente era muy adecuada, ya no es adecuada para nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos estos peligros de vida o muerte. Es decir, esta respuesta que les acabo de explicar en la gacela y el guepardo, la aplicamos para cuando tenemos muchas ocupaciones, o cuando estamos en un trancón, o cuando tenemos cosas pendientes, y en realidad no tenemos para nada el peligro de vida o muerte para el cual originalmente era muy adecuada esta respuesta. Muy bien, escribe en 1 minuto ¿qué has descubierto con este video? ¿Cómo puedes aplicar esto a nivel personal? Toma nota ahora mismo. Los aprendizajes, si no se fijan, se pierden.
bien, seguro has escrito muchas cosas en un minuto. Que toca ahora luz, cámara, acción. A aplicar lo aprendido. Descarga el material de apoyo que vas a encontrar allá abajo. Identifica factores estresantes en tu vida. Escribe lo que piensas. Permítete sentir el cuerpo y escribe cómo se siente tu cuerpo. ¿Qué te parece? Ya hemos terminado la primera perla. Vamos entonces a ver cómo afecta el estrés y la salud. ¿Te parece? ¿Me acompañas? Entonces dale clic al siguiente vídeo.